Día de los Fieles Difuntos, de los muertos, como se quiera llamar. Cada cultura tiene su denominación, pero lo cierto es que es una fecha especial, emotiva, conmovedora también. Por eso vamos a tratar de comprender un poquito más sobre este día con nuestro invitado, José Carlos Vilcapoma, antropólogo, ex viceministro de Interculturalidad. José Carlos, bienvenido a RPP. Buenos días, Jorge. Acá. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el significado? Claro, hay un ámbito religioso en el que definitivamente podemos comprender también un poquito de esta fecha, pero hay muchísimo aquí de cultura, de tradición, que trasciende incluso al tema espiritual. Sí, lo cierto es que nuestras culturas en el prehispánico también le dedicaban un momento, un tiempo, un mes. Se llamaba el Aya Marcaquilla, o sea, el mes para los muertos, en el que la noción de la muerte era distinto al de Europa. Es decir, buscábamos una comunión, es decir, una vida más allá de la muerte. Por eso es que se sacaba, en el caso del incásico, la estructura oficial de los incas, sacaban a los maiquis, a las momias oficiales que se paseaban en una serie de andas. Y en los pueblos, es decir, los señoríos locales, también se daban ritos de comunión con los muertos. Esto puede explicar entonces el por qué en muchas tumbas halladas, tumbas que pertenecen a culturas ancestrales, por ejemplo, se han encontrado vestigios no solo de restos humanos, sino también de cosas que pertenecían, ¿no?, a la persona que fue enterrada, por ejemplo. Claro, Jorge, y bien lo dices, por ejemplo, el señor de Zipán. El señor de Zipán está enterrado con un perro sí, prehispánico nuestro, el perro andino. Luego, pelo, ¿no? Claro, y está el que no tiene pelaje. Luego está acompañado de mujeres, es decir, de niñas, y también de una serie de elementos para el más allá. Entonces había una noción de la vida más allá de la muerte, una forma de comunión horizontal, ¿no? La cultura cristiana europea, que vino precisamente con Francisco Pizarro, los españoles, bueno, algunos dicen que ya los europeos estaban desde antes, ¿no? Claro, los vikingos, pero no tenían la visión esta conquistadora como los españoles. Los vikingos, sí, pero es un tema aparte. Sí. Pero lo cierto es que traen una visión un poquito más religiosa. Sin embargo, también los incas e incluso sus antecesores tenían esta visión de una u otra manera ubicar la muerte, correcto, hasta en varias dimensiones, ¿no? Superior, media e inferior. Un poquito lo que conocemos como la tierra, el cielo y el infierno, por hacer una comparación. Claro, pero sí, está bien. Lo más importante es que entender que, como bien se dice, a la llegada de los españoles se sincretiza, es decir, hay una serie de elementos, porque, como bien decías en el segmento anterior, el día de los santos difuntos es el día de los santos difuntos es el día 2, como hoy. El día de todos los santos, conocidos o no conocidos, mártires en la lucha de la iglesia, incluso contra los musulmanes, el día 1. Claro. Pero en nuestra comunidad andina, es decir, en el segmento nacional, todos le damos ritos de reciprocidad o de comunión a nuestros muertos de los primeros, generalmente. Entonces, ese día se visitan los cementerios, por ejemplo. Entonces ha hecho que, en efecto, la noción del alma o de la muerte, la noción de la vida, se haya entremezclado. Un ejemplo contundente. Por favor. Hoy, 2 de noviembre, se está alistando en la comunidad de Chongos Bajo del Valle del Mantaro el Tuyu Pampay. ¿Qué significa? Tuyo es hueso, Pampay, entierro. Segundo enterramiento, en el que los pobladores del Valle del Mantaro acuden a la comunidad de Chongos Bajo, que está en el mismo valle, llevando a sus calaveras, es decir, los restos óseos de las calaveras de sus seres queridos, de los difuntos. Y otros acuden a los cementerios a sacar a sus muertos y llevar a la iglesia, recibir la segunda bendición para volver a enterrarlos. Pero muchos de ellos, sabiendo que las calaveras le van a dar una bendición, protección permanente, se los llevan en una urna religiosa ritual anual a las casas como protectores. Entonces, eso, por ejemplo, alarmaría a muchos. Pero, hombre, no se diga que también otras culturas como las amazónicas tienen estos espacios de considerar que nuestros restos óseos no son del todo inertes, sino generan
protección divina religiosa. Es una representación, ¿no? Espiritual en todo caso. Y José Carlos, vamos a retornar para conocer un poquito, porque cuando vamos a los cementerios, vemos, es cierto, en algunas tumbas, en algunos nichos, mucha gente rezando, correcto, rindiéndole homenaje a sus seres queridos con mucha devoción, pero en otras vemos un ambiente como de fiesta, ¿no? Gente que va incluso con cajas de cervezas, con comida, como que toman el fallecimiento de un ser querido o su recuerdo de otra manera. ¿Qué sucede ahí? Vamos a conversarlo, ¿te parece? Vamos a escuchar mensajes importantes y volvemos con nuestro invitado, José Carlos Vilcapoma, antropólogo, ex viceministro de Interculturalidad. Recuerda que hoy domingo 2 de noviembre, estamos recordando el Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos. ¿Cuál es su significado? Estamos analizándolo aquí en Siempre en Casa. Yo soy Jorge Rodríguez, te acompaño. Volvemos con eso y con mucho más. Día de los Muertos, aunque muchas familias han ido ya ayer, 1 de noviembre, a visitar a sus seres queridos en los nichos, en las tumbas, en los cementerios. ¿Cuál es el significado de esta fecha? ¿Cuál es la historia también de esta celebración o recuerdo que tenemos a nivel nacional? Lo estamos conociendo aquí en Siempre en Casa. Yo soy Jorge Rodríguez. Me acompaña José Carlos Vilcapoma, antropólogo o ex viceministro de Interculturalidad. Gracias por estar con nosotros, José Carlos. Te había dejado un interrogante, porque cuando vamos al cementerio, claro, muchas personas tienen una actitud de devoción, de respeto por sus seres queridos, pero otras, sin embargo, lo recuerdan en un ambiente festivo, ¿no? Llevan hasta cajas de cerveza, llevan comida, hacen como una pequeña, no creo equivocarme, ¿no? Casi una pequeña fiesta, ¿no? Alrededor de la tumba. Entonces, ¿cómo entenderlo? Claro, lo cierto es que así como hay dualidad opuesta y complementaria como componente cultural en nuestras sociedades andinas, prehispánicas y actuales, también hay un sentimiento encontrado respecto a nuestros muertos. Obviamente hay una tristeza al recordarlo, pero también esto se retrotrae a ponerle en la oposición, es decir, ¿qué lo alegraba a él? Entonces, como quiera que cíclicamente regresa. Antes de entrar a la expresión moderna, podemos decir que en cada hogar nuestro, hoy mismo hay altar familiar. Es decir, en muchos lugares se pone la comida que le gustaba, se le pone todos los aditamentos que él solía complacerse con aquellos. También, dicen los cronistas del siglo XVI, las poblaciones echaban ceniza para ver si había la huella de algún animal o de algún ave, decía, ha regresado el alma del difunto y qué bien, está en comunión con nosotros. Pero lo que ahora sucede modernamente en los cementerios, y hemos podido ver, es que en efecto uno lleva no solo la música que lo recuerda, sino también el potaje, el menaje o la bebida. Y también es ocasión para beber. Y claro, ahora uno se va a encontrar en el Ángel o en cualquier cementerio, como el de Villa María del Triunfo, el cementerio más grande del mundo, vamos a encontrar que en efecto allí hay expresiones festivas, lamento, esa situación dual siempre, ¿no? Entre el lamento, la alegría y la complacencia. Entonces tú regresas de haber hecho una comunión con la gente, ¿no? Esa dualidad que caracteriza al ser humano también, ¿no? Exacto. Por naturaleza. Sí. El concepto de vida eterna, de vida después de la muerte, lo estábamos conversando hace algunos instantes, ¿no? ¿Cuánto ha evolucionado a lo largo de los años? Hemos hablado de nuestros ancestros, de lo que trajeron los españoles, pero a lo largo de los años, ¿cómo ha ido evolucionando ese concepto? Claro, los ritos fúnebres son fundantes, es decir, el rito es una expresión del sistema de creencias, pero el sistema de creencias también varía. Claro, varía un poco menos, o demora en variar, mejor diríamos, pero también hay cambios cíclicos. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus nos ha puesto en un cambio ritual respecto a lo fúnebre. Sí, tú enterrabas solo y nada más que tú. Algunas veces nos dijeron el Organismo Mundial de la Salud, incineran a sus muertos, pero la gente no pudo incinerar y todavía, o en otros casos, una juventud incomprensible respecto a los mayores bailaban sobre la tumba de sus difuntos. Otro tipo de expresión. Sin embargo, hasta hoy se guarda no solo reverencia, sino que
Hombre, los muertos son nuestros porque finalmente nosotros en vida no podremos nunca vencer el tema de la muerte como algo final o trascendente. El tema de la incineración me parece también bien interesante. Algunas personas les parece bastante fuerte y hasta chocante, ¿no? Tener las cenizas de su ser querido en la sala, por ejemplo, pero otros, como tú lo has mencionado hace unos instantes, como que levantan una suerte de altar, ¿no? Muchas veces incluso a nivel de protección, ¿correcto? Entonces, ¿cómo comprender también esas dos visiones, ¿no? Quienes temen, ¿no?, a esa situación y quienes las abrigan como una suerte de albergar algún tipo de cercanía con esa persona que partió. Claro. En los altares familiares, en el caso del cráneo de nuestros difuntos, Ajá. que es básicamente andino, prehispánico, Exacto, en sí, algunas sí, sí. culturas se le pone un nombre, no se le dice calavera, así fríamente se le pone un nombre de cariño, se le pone una serie de elementos cíclicos semanalmente, se le hace se le pone algún aditamento, algunas veces se le fuma, se le pone un poco de coca. Cuando se dice, me voy a ausentar de la casa, se le ponen unas piedritas y le dice, Juanito, ayúdame por favor y cuida la casa. Entonces se mantiene una comunión. Y en estas fechas es que se le hace una devoción, sabiendo de quién viene. Es decir, es un familiar o alguien cercano. Un cráneo muy peculiar y muy conocido y querido en la región de Junín, en Huancayo, es Panchito. Lo tienen en la comisaría. Se dice que era un sargento. Termina siendo milagroso. Y en esta fecha, Ey. cientos y miles de gentes visitan a Panchito, que es un cráneo que dice mucha devoción y además da milagros a la gente que lo pide. Qué extraordinario realmente, pero a ver, vamos también a tocar el tema de la muerte ya en el ámbito de la modernidad. Ahora con la inteligencia artificial realmente se pueden generar no solo hologramas, sino visiones bastante directas, ¿no?, de seres queridos que han muerto. Algunos incluso lo están utilizando para dejar algún tipo de mensaje, ¿correcto?, que se va a poder apreciar u observar ya tras su partida a la eternidad. Es impresionante realmente. Claro, algunos, en efecto, bien Jorge, dices que la inteligencia artificial revoluciona lo que en un momento revolucionó la fotografía, la cámara fotográfica. Ajá, Con la cámara correcto. fotográfica tú podías tener a tu ser querido en un papel. Ahora, con la inteligencia artificial, el holograma, y no solo el holograma, sino el androide que puedes tú construir a partir de infinidad de información que Sí. está en las nubes, puedes tenerlo al lado tuyo. E incluso pronostican los gurús de la inteligencia artificial que para el 2047 se habla de la inmortalidad, en vista de que tú puedes reemplazar incluso algunas células males, etc. Pero Claro. se dice que la inmortalidad puede estar dada. Hoy se sabe que incluso en cuanto a la medicina, ha habido una gran revolución Sí, respecto claro. a la información, al diagnóstico médico para los pacientes. Entonces, es fácil y han hecho ensayos de traer, es decir, rapidísimo. Si la información está en las nubes, entonces inmediatamente yo almaceno la imagen y toda la información de mi padre que ya no está. Claro. En algún momento lo traigo a la mesa y le pregunto, padre, ¿cómo hubiera sido esto o qué opinión tienes? Y él, con la información que tiene y procesa en tiempo real, te da una respuesta respecto a cómo sería. Y si has grabado la voz y todo lo demás, tranquilamente. Entonces se dice Increíble, que ¿no? esto cambiará la noción respecto a los ausentes con la inteligencia artificial. Claro, esto ya se observa incluso ahora en temas de espectáculos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Soda Stereo está a punto de venir al Perú. ABBA también hizo ABBA, sí, exacto, sí. el retorno y todo el mundo viva, pero no estaban allí, Claro. sino solamente hologramas en 4D incluso, ¿no? Y en el caso de Soda Stereo, Gustavo Cerati ya partió a la eternidad, pero en sus conciertos que ya se están preparando, nos vamos a Además, poder la ver. composición, qué importante, ¿no? La Exactamente, ¿no? composición. Una imagen de Gustavo Cerati con el resto de integrantes de la agrupación musical. Es increíble realmente. Claro. Entonces, sin embargo, por más que todo que esto exista, nuestras culturas tradicionales siempre buscarán una comunión con nuestros seres queridos. Claro. A partir del holograma, lo que fuera, porque ya han hecho ensayos, ¿acaso no te genera mayor llanto, incluso algunos traumas de ver a los tuyos? Sí, Entonces, claro. pasará un tiempo, Claro. porque a fin de cuentas, nosotros queremos a nuestros muertos, los ritualizamos, le damos comunión, siempre los recordamos en esta fecha, y hacemos recogimiento, y no solo una lágrima, sino también una flor o una comida que tanto le gustaba, ¿no? Por supuesto. Para finalizar, José Carlos, ¿cómo debemos tomar el concepto de la muerte, ¿no? Porque ponerse a pensar en la muerte como tal a veces te puede generar miedo,
temor, a otros esperanza, quienes tenemos fe, de repente vemos las cosas de otra manera, en fin, cada uno según lo suyo, pero ¿cómo afrontar el tema de la muerte en sí? Se dice que la muerte, cuanto más solitaria es, siendo un acto individual, Ajá. en las sociedades tradicionales se hace en relación comunitaria, es decir, termina siendo un acto colectivo, comunitario, en el que se le da la buena muerte a partir no solo de los santos óleos, sino la comunidad participa con los difuntos en lo que es el velatorio, el tratamiento del cuerpo, o la incineración o el enterramiento, inhumación. Siendo así, entonces, la muerte un acto individual pero colectivo, creemos que precisamente enfrentar una situación difícil como es la muerte, porque todo ser que nace morirá, moriremos. Claro. Entonces, dicen los especialistas que para no temer a la muerte, a esa situación trascendente y enigmática, es precisamente mejor hablar, comentar y socializar el tema de la muerte. Por eso han hecho estudios que en México, que le dan otro aspecto festivo a la muerte, se visten las mujeres de muerte, etc., tienen menos sensación de dolor o de enfrentar esta situación enigmática. Por eso el papel de la religión, por eso el papel de la comunión, de que la muerte es un puente a otro tipo de vida, porque no queremos morirnos por siempre, sino queremos que haya vida más allá de la muerte. Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Todos los seres humanos. Es una lógica que las sociedades arcaicas o tradicionales nos la han enseñado y creo que eso pervive. José Carlos, muchísimas gracias por tu aporte. Gracias por estar con Jorge, nosotros. A ti un placer y un honor estar a tu lado. Por favor, gracias. José Carlos Vilcapoma, antropólogo, ex viceministro de Interculturalidad, con nosotros aquí en Siempre en Casa. Escuchamos mensajes importantes.